Hola, bienvenidos a otro rincón para ver. En este momento vamos a conocer un poquito más de Letchworth Village en el condado de Rockland. Acompáñenme. En este momento estamos en Letchworth Village, en el condado de Rockland, Nueva York, fundada en 1911. Letchworth Village, situada en Tilth, Nueva York, fue una institución residencial estatal que funcionó desde 1911 hasta 1996. Inicialmente se creó como un centro para personas con discapacidades de desarrollo, pero su historia se ha visto empañada por la controversia y la negligencia. Uno de los hechos más significativos de Letchworth Village es su notoria reputación de abuso y maltrato de sus residentes. Los informes sobre hacinamiento, condiciones insalubres y abusos físicos y emocionales surgieron a lo largo de los años, poniendo al descubierto la sombría realidad del centro. Como podemos ver, el centro está completamente abandonado hoy en día y podemos ver la deterioración del lugar. Vamos a continuar con el recorrido. Se dice también que en este pueblo alrededor de más de 800 personas fallecieron durante su existencia. Vamos a continuar con el recorrido. Bueno, aquí tenemos estos edificios que han sido abandonados de hace mucho tiempo, y se dice que en este centro fallecieron más de 800 personas, las cuales fueron por maltratos, experimentos que habían estado haciendo. Y qué triste
saber de que muchas personas fallecieron aquí en este lugar, el cual es un village o pueblo localizado aquí en el condado de Rockland, en Nueva York. Y sí podemos ver la deterioración de la estructura, que ha pasado mucho tiempo, pero me imagino que las energías desde ese tiempo que comenzaron se mantienen hasta hoy en día. Vamos a continuar con el recorrido. Se dice que este pueblo, Lishworth Village, está compuesto de 2000 acres y que fue asignado un acre por cada habitante aquí en el pueblo. Podemos ver toda la vegetación aquí alrededor del pueblo. Cuando tú entras aquí en estos edificios, tú sientes una sensación de escalofrío, de eso fresco del lugar, porque acuérdense que la mayoría de personas que habitaron acá y la parte de algunas que fallecieron todavía se mantiene en los edificios, y eso nunca se va a desaparecer, porque han quedado dentro de los edificios. Aquí podemos ver uno de los edificios abandonados aquí en el pueblo. Podemos ver cómo están por dentro, y la mayoría, si podemos ver, son grafitis que podemos ver aquí adentro del edificio. La energía que podemos ver aquí en este edificio se va a mantener por muchos años. Y aquí les he traído a conocer un poquito del pueblo para que ustedes puedan presenciar por sus propios ojos existiendo durante todos estos años. Y si sigue así, me imagino que van a pasar siglos que se va a mantener este pueblo de Lishworth. Aquí podemos ver que el edificio que nos estamos acercando es uno de los más grandes en este momento. ¿Ah? Está frío. No, eso es lo que digo, que casi la mayoría, como si han fallecido muchas personas, se mantiene esa energía adentro. Vamos a ver. Si ustedes pueden ver, estoy bien erizo. Es por la energía fresca que se mantiene aquí en el lugar. Si ustedes pueden ver, estos son aparatos viejísimos. Si no me equivoco, estos son los que ocupaban para hacer experimentos a las personas aquí en el pueblo de Lishworth. Y son unos pocos que han sobrevivido durante todo este tiempo. Uno desconoce qué es lo que hacían en este pueblo, pero cuando uno entra aquí a las estructuras, a cada una de ellas se siente una temperatura
una temperatura fresca, el cual te eriza toda la piel. Vamos a continuar recorriendo parte de este edificio. Podemos ver que hay como un tipo de mesa donde quizás hacían ciertas operaciones a algunas de las personas, porque se ve como si fuera un laboratorio. Y sí, está bien fresco el lugar. Si ustedes pueden ver que en muchos lugares esta parte se consideran donde incineran a los cuerpos, donde los queman. Y podemos ver que se ha mantenido durante todo este tiempo. Vamos a mostrarle un poquito adentro para que ustedes puedan ver que en este pueblo también incineraban a las personas. Y por eso se dice un dato muy importante de que murieron muchas personas en este pueblo. Y si ustedes pueden ver, si las incineraban, cómo uno se iba a dar cuenta de cuántas personas en realidad fallecieron aquí en este pueblo de Lichworth. Podemos ver que todo, la mayoría del pueblo está lleno de graffiti, como en esta parte. Mira, aquí hay una cara. En esta parte podemos ver todo, pero este parece que es el edificio principal del pueblo, porque si es que podemos ver que ya que en esta parte tienen para incinerar a las personas, entonces imagínense, no sé, eso es un poco escalofriante conocer hoy en día. En este momento les voy a mostrar parte del diseño del equipo de Otro Rincón para ver si les gusta el diseño de la camisa, para que me pongan en los comentarios si les gusta el diseño. Les quiero agradecer porque me hayan ayudado a pasar los 200 suscriptores, y mi meta en este momento es pasar los 1000 suscriptores. Gracias. Si ustedes pueden ver, el lugar está completamente abandonado y pueden ver que la naturaleza ha tomado parte, se ha adueñado de la estructura. Podemos ver que mi experiencia ha sido una de las más diferentes de los otros lugares, porque podemos ver aquí que estas estructuras están abandonadas
y como esta en particular, que parece que es la más principal, ustedes pudieron ver en la parte interior ese crematorio que había adentro, el cual uno desconoce cuántas personas fallecieron. Ha sido una experiencia única para mí, y lugares así como este van a poder apreciar exclusivamente aquí en el canal, y para que ustedes puedan ver que hay mucha historia en cualquier parte del mundo. Aquí tenemos otra estructura, la cual está aquí en el pueblo de Lichworth. Pueden ver cómo la estructura está completamente cubierta de plantas. No se te olvide dar tu like al video, de suscribirte si todavía no lo has hecho, de activar la campanita de notificaciones para que recibas notificaciones de un video nuevo. Me despido en este momento. Gracias, que Dios me los bendiga a todos y nos vemos hasta un video nuevo. Adiós.